Buenas noches, daremos comienzo a esta breve exposición sobre la historia coreana que ha permitido reflexionar en torno a 8 temas. Gracias a la amable invitación del señor rector y de la directora del programa Semilla de Estudios Coreanos, la doctora San, decana también de esta facultad, podemos presentarles hoy un conjunto de 8 ensayos que intentan centrar nuestra atención en una vieja nación extremoasiática, geográficamente delineada por la península que la enmarca y que desde antaño, siglos ha, lleva este poético nombre de País de la Calma Matutina, Chosonkuk. Aunque geográficamente distantes en Perú y Corea, nuestra condición de ribereños del Pacífico nos torna en afables vecinos. No obstante, la relación entre ambos pueblos de milenaria cultura tardó hasta el siglo XX en tornarse oficial. Este pasado 1 de abril hemos recordado el 64º aniversario del comienzo de esta tan positiva relación entre la República del Perú y la República de Corea. Los 64 años de crecientes lazos entre Surcorea y el Perú han dado testimonio de una constante afirmación y acentuación de la mutua amistad, así como del creciente intercambio comercial y una muy provechosa cooperación bilateral. Empero, nuestro conocimiento de la vivencia nacional coreana es aún exiguo. Por ello, es el deseo de nuestra parte que con este pequeño libro se realice un acercamiento a los muchos logros y personajes que cimentaron la historia de aquella nación peninsular que el día de hoy descuella en el escenario internacional. La expresión artística primordial surgió en Corea con la arcaica y original cerámica con huellas de peine, Chulmun, que se remonta al año 40.000 a.C. Ya en el primer milenio antes de Cristo, una manifestación megalítica en la península dejaba notables testimonios como este en Gochang, que juntamente con los dólmenes de Hwasung y Kanhwa hacen de Corea la depositaria del 40% de los dólmenes de todo el mundo. Tempranamente, la fundación de un primigenio reino coreano, Joseon, Joseon Viejo, le otorgaría el duradero apelativo de Chosonkuk, el país de la calma matutina, y también a la península, Choson-pando. En el primer siglo antes de Cristo surgirían 3 definidos reinos, 2 de los cuales, Goguryeo y Paekche, perdurarían hasta el siglo VII de nuestra era, en que el tercero de ellos, Shilla, asumiera el papel de unificador político de la península y gestor de su primera dinastía. Algunos testimonios como este de un hermoso fresco pintado por Goguryeo, cazadores. Goguryeo es el reino del extremo norte de la península y el que alcanzó la mayor extensión. Veamos en ese mapa la extensión máxima que alcanzara el viejo reino Goguryeo y los otros 2, Paekche a la izquierda en celeste y Shilla a la derecha en verde, y una pequeña confederación de clanes Kaya en color amarillo. Paekche destacaría en particular por su asunción presta de las formas artísticas del ceremonial y rito budista, y la escultura alcanzó el refinamiento que ustedes pueden contemplar en esta magnífica estatua de Miruk,
el Bodhisattva del futuro, en bronce dorado. En cambio, el reino de Sila muestra la orfebrería destacada que se hallara en las tumbas de los monarcas de entonces. Ese mismo reino, asumido el budismo igualmente, destacaría en las esculturas en bronce. Es la dinastía que se crea, la primera, cuando el reino de Sila domina a los otros dos y unifica la península con la dinastía Sila, que se extiende desde el 668 de nuestra era hasta el 920, en tiempos en que en la China se establece el gran imperio Tang, del cual la dinastía Sila se convierte en tributario, pero manteniendo una independencia que le permitiría desarrollos propios singulares. Vemos aquí un ejemplo de la cerámica de la dinastía Sila, una botella de lado plano del siglo VIII, muestra de esa originalidad de la expresión artística en la alfarería coreana. Posteriormente, también en la escultura budista, Sila nos muestra esta capacidad de crear, sobre base de modelos más antiguos chinos, una propia expresión coreana en bronce dorado. Hacia el año 918 surge, tras algunos problemas internos que determinan el fin de la dinastía Sila, la segunda dinastía en Corea, la dinastía Koryo, del 918 al 1391. Dicha dinastía establece un nuevo ordenamiento y un florecimiento de las artes budistas, que tiene aquí una muestra excelente de la finura de la expresión artística en bronce, un elemento ritual budista de la dinastía Koryo. Como vemos por el nombre, Koryo fue el primer nombre conocido en Occidente en torno a la península y daría lugar al nombre Corea, que se utiliza en Occidente para identificar a la península. Como sabemos, el nombre histórico era Joseon-ku, el nombre de la República del Sur es Daehan. Aquí vemos otra expresión del arte budista devoto, una representación del Avalokiteshvara de los 1000 brazos en bronce dorado, o esta magnífica expresión de la taracea en diversos elementos, centralmente madreperla. La dinastía Koryo tuvo el prestigio de desarrollar el arte del celadón, este tipo de refinada cerámica de tono verde que Corea magnificó con el elemento adicional de la incisión, un invento coreano sobre la base del invento chino original de la cerámica verde. Esta incisión hizo distintiva la producción coreana que mostramos en estos ejemplos de la alfarería celadón Koryo. Pero el más importante de los elementos creativos durante la dinastía Koryo es la invención de la imprenta con tipos metálicos móviles. Y el único testimonio que resta, y no se halla desgraciadamente en Corea, sino en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, es el Jikji, un documento religioso budista correspondiente a la escuela Song, que conocemos en Occidente más por su nombre japonés Zen, y tiene el nombre de Florilegio de las enseñanzas de los grandes monjes sobre la identificación del espíritu del Buda por la práctica de la meditación, el Seon. Y este es un ejemplo de esa impresión que se adelantó en 79 años al primer libro impreso con tipos móviles en Occidente, la Biblia de Gutenberg. Ahora está ingresado al Registro Mundial de Memoria del Mundo de la UNESCO como el primer libro impreso con tipos móviles en el mundo. Después un orgullo de la dinastía Koryo haber regalado al mundo esta técnica
que aparentemente llegó a Occidente a través de algunos misioneros. Se sabe de presencia de misioneros en la cercana China, y hasta la China llegó el invento coreano, y habrían llevado testimonios a la propia Alemania, en donde Gutenberg lo mejoró y lo adecuó para la impresión de su Biblia en 1456. Luego destaca también el arte coreo final con este manuscrito ilustrado del Sutra del Loto. Como vemos, es centralmente el budismo coreo el que, aplicado a las artes, llega a tal excelsitud. Sin embargo, en términos sociales y económicos, sufría la sociedad coreana una serie de alteraciones que llevarían a término esta dinastía, pero antes nos dejan magníficos testimonios de pintura religiosa budista, como este Avalokiteshvara de la luna y el agua. Como vemos, la finura en el trazo, los delicados colores demuestran esa propiedad particular del arte coreano de elegir tonos singulares para sus propias pinturas. La dinastía Joseon, la tercera y última que existiera en Corea, reemplaza a la dinastía Goryeo en 1392 y perdurará hasta 1908. Siendo la más extensa dinastía que ha reinado sobre Corea, es la que ha puesto su sello definitivo a la sociedad coreana. La dinastía se establece como Joseon Nuevo Oyi y se extiende a lo largo de tantos siglos, desde el 15 hasta el 20 inicios, y destaca en particular por la arquitectura palaciega, un testimonio del cual es este palacio Gyeongbok en Seúl de fines del siglo XIV. Y el más importante monarca de la dinastía Joseon es el cuarto de esos reyes de dicha dinastía, el gran rey Sejong, quien tiene como detalle más importante de su labor de gobierno la creación de la escritura nacional coreana, el Hangul. Esta singular versión de un alfabeto de expresión gráfica silábica fue logrado gracias al impulso que le diera el propio rey Sejong, ayudado por eruditos, y en esta muestra se puede contrastar los ideogramas chinos o sinogramas, los complejos, con los de más simple trazo y de más fácil aprendizaje, que son los elementos silábicos del alfabeto Hangul. Allí vemos a la derecha, escrito en el alfabeto Hangul, el nombre del gran rey Sejong. Pero lo importante es saber cómo se logra. Y mirando los cuadraditos en celeste, vemos a la derecha la primera parte. Ese primer signo es la combinación de Ha, la H, la A y luego la N. De ahí sale Han. Por eso es que la expresión gráfica es silábica. Cada uno tiene elementos independientes, pero al graficar siempre se forman sílabas. Y Gul, simplemente el signo de G, U y L. Luego, las artes aplicadas continuarán su desarrollo durante la dinastía Joseon, y vemos aquí esta magnífica caja para cartas o papeles, taraceada también con madera fina y madreperla. Pero lo que destaca en particular es la pintura de los letrados, la pintura de la dinastía Joseon, que nos invita a la meditación. Y el propio título de esta bella pintura, Campana vespertina desde el templo brumoso y luna otoñal sobre el lago Dongting, nos da la idea de esa fusión entre poesía y pintura, que es lo que determina esa calidad altísima de la pintura coreana, como en esta segunda, gansos silvestres que descienden a la ribera, esta particularidad de identificar el paisaje, la poesía que está escrita solo en ideogramas chinos y el elemento que da nombre a la pintura, los gansos que vuelan al infinito. Pero un personaje destacadísimo de la dinastía Joseon intermedia es esta dama, Shin Saen-dang, la gran poetisa
pintora y calígrafa que no tenía precedentes en la historia coreana y que ha dejado testimonios de su maestría pictórica en estas pinturas de plantas, flores e insectos que muestra su acuciosidad y su atención a la naturaleza. Fue la primera mujer destacada y hasta ahora es considerada modelo de madre, de artista, de esposa, singular en la historia de un país oriental. Luego, unos ejemplos de la poesía de la época Joseon, pueden ustedes leer, que nos invita a añorar esos momentos de la vida retirada. Aquí tenemos este ejemplo de Kim Shan-sang y luego otro de Yoon Sen-do. Esta poesía merece ser leída con detenimiento. En el librito encontrarán algunas selecciones más. Uno de los más destacados logros de la administración de la dinastía Joseon es el Real Protocolo Joseon, uno de los testimonios más significativos del ordenamiento administrativo y el modo en que el protocolo y el ceremonial se establecen como vía para el prestigio de la corte y de la administración real. Ilustrado con tanto pinturas como detalles sobre la formación para el caso de los desfiles, es uno de los más acuciosos libros relativos al protocolo real en el mundo. Es patrimonio nacional coreano y ya está felizmente de vuelta en Corea. Luego tenemos otro monarca de la dinastía Joseon, el 22º rey, el rey Seonjo, que a fines del siglo XVIII determina un renacimiento de este impulso a las artes, pero también a la defensa nacional coreana y al desarrollo de la arquitectura, así como de la pintura que ya refleja al pueblo, que antes estaba ausente de ella. Esta transformación de la sociedad coreana se afirma durante el buen gobierno del rey Seonjo y continuará en adelante a través de estos artistas que ya pintan al pueblo. En la arquitectura, uno de los testimonios más significativos es esta gran puerta del sur en Seúl, una muy bella expresión de la arquitectura de una puerta urbana para la ciudad. Y ciertamente el más importante testimonio defensivo es la fortaleza de Hwaseong, construida por orden del rey Seonjo. La continuación de las artes a lo largo del siglo XIX hará que paulatinamente el pueblo asuma los valores que antes correspondían solo a la clase dirigente, la nobleza. Y veremos trabajos tan bellos como este posapinceles, que demuestra que el arte que antes estaba exclusivamente destinado a los funcionarios letrados llegará paulatinamente a un pueblo deseoso de cultura. O la pintura en los biombos, en que se refleja la naturaleza y la curiosidad, no solo intelectual, sino científica, por ese mundo de las aves y las flores. Desdichadamente, la península coreana a fines del XIX se convertirá en objetivo de intereses ajenos y en el siglo XX presenciaremos la tragedia del pueblo coreano de sufrir la secesión del país como resultado de pugnas de intereses coreanos. Esperemos que con el tiempo, y que sea pronto, Corea se reunifique para la felicidad de su gente. Muchas gracias.